confiados en ti, Señor, porque tú eres, Señor, todo para nosotros y tu gracia es en medio de nosotros, porque tu gracia es en medio de la iglesia, llevándonos de las maneras correctas para caminar y aprender, Señor. Te pedimos que esta noche, Señor, nos des de tu gracia y podamos ir más allá en el conocimiento de tu palabra para ser edificados en las maneras correctas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor. Gloria a Cristo esta noche para poder, Padre, recibir de tu gracia y de tu bendición, Señor, en el nombre de Cristo. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria al Señor, amados, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar con el tema que nos quedamos, ¿verdad? Que estamos avanzando, que comenzamos hace 21 días, que hoy terminamos el ayuno. Gloria a Cristo, ¿verdad? Que es el tema de los 48 principios de éxito. Gloria a Dios, y hablamos el primer término, que el primer principio es que podamos ser verdaderos padres espirituales. Gloria al Señor. Que podamos ser verdaderos padres en la fe y reflejar el amor del Padre. Número 2, hablamos también como debemos de tener una paternidad, también ser hijos espirituales. Número 3, hablamos, el tercer principio de éxito es hacer brotar la correcta iglesia local. Número 4, hablamos de obtener al máximo de la palabra de Dios y hablamos que este cuarto aspecto tiene 4 principios, que es amor o caridad, corazón limpio, buena conciencia y una fe no fingida. Número 5, hablamos el día lunes, el quinto aspecto para caminar en victoria en estos principios de éxito es reprobar el pecado en la iglesia local. Gloria al Señor. Y el sexto principio, amados, que hablaremos hoy, y vamos a ir ahorita adelante a la Biblia, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, y donde vamos a ver este principio reflejado en la Escritura, y donde Pablo da gracias a Cristo Jesús el Señor, porque le fortificó. Luego lo probó y cuando fue hallado fiel, lo puso en el ministerio, y su testimonio nos da la clave para entrar al ministerio. Así que llamaremos este sexto principio entrar cada uno en su ministerio, situarse cada uno conforme al llamado que Dios le ha dado. Gloria al Señor. Y vamos a ver en este sexto principio que hay 5 aspectos que nos van a garantizar que todos y cada uno de los miembros de la iglesia local encuentren su lugar como miembros del cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice: doy gracias al que me fortaleció. Nota, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Gloria al Señor. Y en estos 5 aspectos que resaltan en este versículo, vamos a ver cómo cada uno de nosotros va a encontrar su lugar en el cuerpo de Cristo. Y vamos a darnos cuenta que cada uno de nosotros formamos parte importante del diseño de Dios, del diseño que Dios estableció, del diseño que Dios predestinó, del diseño que Dios planificó desde antes de la fundación del mundo. 1 Corintios 12, 12 y 25 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Aleluya. Recuerda que la Biblia nos habla de que hay una función de cuerpo. Cada uno de nosotros tenemos una virtud, cada uno de nosotros tenemos una función especial dentro del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tenemos una peculiaridad única dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que podamos funcionar de la manera correcta. La Biblia nos dice que Dios a nadie ha dejado huérfanos.
Y esto es, amado, esto significa, amados, que a nadie Dios ha dejado en el abandono y a nadie Dios ha dejado sin talentos, sin capacidades, sin dones, sino a cada uno de nosotros Dios nos ha dado la capacidad, los talentos, los dones para ejercitar el propósito de Dios. Como hemos hablado en otro tiempo, gloria al Señor, Dios no decidió salvar al mundo a través de cosas raras en el cielo, sino Dios decidió salvar al mundo a través de la predicación del evangelio. Aunque en algunas ocasiones Cristo mismo se manifiesta y comparte el evangelio, lo normal, digámoslo así, es que la iglesia se levante y predique, ¿verdad? Se levante y comparta del evangelio como parte esencial de lo que Dios nos ha llamado. Gloria al Señor. Y vemos nuevamente en 1 Timoteo 1:12, nota, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces, en estos versículos vamos a encontrar los 5 principios en este entrar cada uno en el cuerpo de Cristo. Número 1, el primer aspecto que nos habla el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:12. Doy gracias a Cristo Jesús. Este es el primer aspecto, ¿no? Doy gracias a Cristo Jesús. Estaba en el ministerio el apóstol Pablo, así como tú y yo estamos en la obra de Dios, gracias a Cristo Jesús y a nadie más. Debemos reconocer que el ministerio es un privilegio otorgado por Cristo y es única y exclusivamente por su gracia. No es por capacidades, no es por talentos, no es por formas humanas, por influencias humanas, es únicamente por la gracia de Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 15, y voy a pedirle a algunos hermanos que tengan su cámara prendida, que nos apoyen, por favor, en la lectura, que está en la pantalla, Primera de Corintios 15, 9 y 10. Voy a pedir al hermano Arturo Padilla si nos apoya, por favor. Amén. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Amén, aleluya. Muchas gracias, hermano Arturo. Nota esto. Por la gracia de Dios, dice Pablo, que él es lo que es. Y nosotros podemos decir, como aquel Pablo en este tiempo, que nosotros somos lo que somos por Dios, por su gracia, que no ha sido en vano en cada uno de nosotros. Antes trabaja día a día en nosotros. Tú puedes decir, hermano, bueno, yo creo que la gracia de Dios no está operando en mí, y puedes tener ese pensamiento porque uno mismo no ve los cambios. Pero Dios en su misericordia, a través de la obra del Espíritu Santo, a través del taladrar de la palabra, va fluyendo de su gracia para que día en día tú y yo podamos reflejar a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Ahora, es sumamente importante saber que en el reino de Dios nada es del que quiere ni del que corre, sino por voluntad de Cristo y el ejercicio de su misericordia. Dice el apóstol Pablo que él es el más pequeño de los apóstoles, ¿verdad? Y eso es parte del proceso, la misma declaración que hace el apóstol Pablo. Dice, ni digno soy de ser llamado, pero soy lo que soy por Dios, por su gracia. Gloria al Señor. Y es trascendente, hermanos, que pueda haber una claridad en nuestro corazón, que no es del que quiere, del que corre, sino solamente aquel que el Señor ha escogido a través de su gracia y su misericordia. Romanos capítulo 9, versículo 15 y 16 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Es decir, la obra del ministerio al cual Dios nos ha llamado, en el cual Dios nos ha puesto para establecer la iglesia local correcta conforme al modelo bíblico, es conforme a la gracia y la misericordia de Dios. Alguien me dijo un día, si yo fuera tú no sería pastor. Yo le dije, tiene razón. Si yo fuera, tampoco sería pastor. Pero no soy yo, sino el que me llamó. No eres tú, sino el que te llamó. Gloria a Cristo. Aleluya. Número 2. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo, nuestro Señor. Ahora, un aspecto también, amados, importante es saber
que tampoco el ministerio nos da la libertad de decidir nosotros lo que queremos hacer para Cristo. Note, el ministerio no es la libertad de decidir nosotros lo que queremos hacer para Dios. Es decir, a nosotros no nos corresponde decidir cómo vamos a servir a Dios. A nosotros como iglesia lo que nos corresponde es reconocer al Señor y mantenernos en la sumisión a su voluntad. Recuerda que este es el primer principio de los 12 fundamentos de la iglesia nuevo testamentaria: llevar el señorío de Cristo. Aleluya. Proverbios capítulo 27, versículo 8 dice: cual ave que se va desde su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Nota qué profundidad en este versículo. Vamos ahora a Mateo capítulo 7, versículo 21. Voy a pedirle a la hermana Emma Mesa si nos puede apoyar con la lectura, si fuera tan amable. Claro que sí, buenas noches. Buenas noches. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Amén, aleluya. Muchas gracias, hermana Emma. Gloria al Señor. Nota, no entre en el reino de los cielos el que habla, el que dice. El mundo está cansado de gente que habla y dice egocéntricamente, que hace, que puede, no. Sino Dios está llamando a la verdadera iglesia que haga la voluntad de Dios, que haga la voluntad del Padre. Bueno, y tú puedes decir, hermano, ¿cómo puedo hacer la voluntad del Padre? A través de la escritura. La escritura, la palabra, la Biblia nos va a decir el qué hacer, el cómo hacer, el cuándo hacer, el con quién hacer. Es decir, la cosa correcta, la manera correcta, en el tiempo correcto, con la ayuda correcta. Es a través de la palabra que tú y yo haremos la voluntad de Dios, no es nuestra voluntad. Y una de las cosas que hemos dicho reiteradamente respecto a la doctrina de la prosperidad, hermanos, de los cristianos que declaran y decretan, es que es una situación totalmente bíblica, antibíblica, porque no están basados en la escritura, sino en los deseos personales. ¿Qué diferencia la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya? Aleluya, gloria al Señor. Esa es la sumisión al señorío de Cristo, o uno de los aspectos de la sumisión al señorío de Cristo, que sea Cristo mismo el que nos dirija, sea Cristo mismo el que vaya delante de nosotros, sea Cristo mismo el que vaya dándonos la pauta correcta para caminar. Y esto es a través de la escritura de la Biblia, gloria al Señor. Aleluya. Ahora, el verdadero ministro, amados, o siervo, es el que agrada a Cristo, porque le obedece y le honra en todo. Entonces, número 1, leímos, ¿verdad? Conforme a la palabra, el primer principio es: doy gracias a Cristo Jesús. Aleluya, acción de gracias. Número 2, el reconocimiento del señorío de Cristo, Cristo nuestro Señor. Número 3, dice el apóstol Pablo, que me fortificó. Y nota esto, Pablo se refiere al proceso de preparación que tuvo que pasar, que le permitiera obtener la capacidad para llevar la carga del ministerio. Dios siempre llama, Dios siempre capacita, Dios siempre prueba y Dios siempre establece. Este es el proceso inalterable del llamamiento. Dios al que llama no lo deja al aire, sino le da una capacitación en las maneras correctas. Y una vez que está en capacitación, amados, vendrán pruebas diferentes, vendrán diferentes tipos de tratos personales, para que una vez que pase la prueba, seamos establecidos en las maneras correctas. Gloria al Señor, aleluya. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Voy a pedirle al pastor Luis Ernesto si nos apoya con la lectura, por favor. Claro que sí, pastor. Muy buenas noches. Buenas noches. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor Luis Ernesto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vemos aquí el proceso del apóstol Pablo. Gloria al Señor. Vemos que un llamado
vemos una capacitación, vemos una prueba y vemos un establecimiento y que finalmente puede decir con todo el corazón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, mientras el llamado es más alto, más intensa de ser la capacitación para poder llevar a cabo la empresa a satisfacción de Cristo. Y Dios te ha dado un llamado alto, así será la capacitación, para que hagamos la obra conforme a Cristo y sea de su agrado. Gloria al Señor. Segunda de Corintios 11, 23 al 29. Bueno, aquí hay una situación con el texto. Gloria al Señor. Vamos a nuestra Biblia. Segunda de Corintios 11. Gloria a Cristo. Segunda de Corintios 11, 23 al 29 dice, ¿son ministros de Cristo? Como poco sabio hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. Nota, más de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar, en caminos muchas veces, peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de la dominación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, sin otras cosas además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se escandaliza y yo no me quemo? Gloria al Señor, nota esto. Habla del proceso en el que Dios llevó al apóstol Pablo. Gloria a Cristo. Número 4. Leímos también, me tuvo por fiel. Gloria al Señor. Amados, la fidelidad es fe sostenida bajo presión. Para ver fidelidad, la fe debe ser puesta a prueba. Gloria al Señor. Entonces, cuando hablamos fidelidad, es fe sostenida bajo presión. Gloria al Señor. Primera de Pedro 1, 7 al 9. Gloria a Cristo. Voy a pedir a la hermana Yolanda si nos apoya con la lectura. Por favor. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciada que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo infalible y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Ahora vamos a 1 Corintios 7:25. Dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para hacer bien. Ahora, ni tiempo, ni circunstancias nos deben mover del llamado. Se debe ser fiel en lo poco para que se nos pueda confiar más. Es un principio del reino de Dios. Mateo 25:21. Gloria a Cristo. Voy a pedirle al hermano Agustín si puede hacer favor de leerlo, por favor. Sí, buenas noches. Bueno, Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. bien, este es el principio. Amén. Este es el principio de la fidelidad. Somos fieles en lo poco, Dios nos pone en lo mucho. Ahora debemos, amados, permanecer cumpliendo nuestro deber, aunque sea algo pequeño a nuestros ojos. La fidelidad será la clave para que sea ampliado nuestro servicio. Debemos ser fieles en orar, en leer la palabra, en estudiar la doctrina, en asistir, ¿verdad? A las reuniones, gloria a Cristo.
Ahora que regresemos a nuestras reuniones presenciales, en conectarnos entre semana, en ser puntuales, en participar, en movernos en los dones del Espíritu. Gloria al Señor, en ser diligentes, acomedidos, en ser obedientes al Espíritu Santo, en ser obedientes y sujetos a las autoridades. Y pronto estaremos entrando cada uno en nuestro ministerio. Porque no hay ministerio pequeño, gloria a Cristo. Ahora que regresemos a las reuniones presenciales, pues hay muchas áreas de servicio, ¿verdad? Una de ellas, por ejemplo, es el aseo. Y nosotros tenemos que tener la visión y hacer el aseo como si Cristo hiciera el aseo y como si hiciéramos el aseo para Cristo. Porque al fin y al cabo así es, amados. Cuando servimos a la iglesia, cuando servimos a los demás, estamos sirviendo a Cristo mismo. Gloria al Señor. Apocalipsis 17:4 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Aquellos que su fe es probada, ¿verdad? Para permanencia. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 11. Voy a pedirle a la hermana Betty si nos apoya con la lectura, por favor. Dios les bendiga a todos. Dice Primera de Timoteo 3:11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Amén. Fieles en todo. Ese es el llamado al cual Dios nos ha establecido. A ser fieles en todo, es decir, a mantener una fe sostenida bajo presión. Gloria al Señor. Lucas 16, 10 al 12 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Aleluya, gloria al Señor. Efesios capítulo 1, versículo 1. Voy a pedir al pastor Luis Ernesto si nos apoya con la lectura. Gloria a Cristo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, hermano. A los santos y fieles, no dice con, sino te dice en, o sea, dentro de Cristo Jesús. Aleluya. Colosenses 1:2, voy a pedir al hermano Garibay si nos apoya con la lectura. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. A los santos y fieles hermanos. Nota, no solamente a los santos que son apartados, sino también a los que han desarrollado fidelidad de parte de Dios. Y número 5 y último, dice el apóstol Pablo en el versículo que leímos de 1 de Timoteo, poniéndome en el ministerio. No fue amistad con el pastor, no fue resultado de simpatía, no te puso el hombre a servir, no lo conseguiste tú, no lo ganaste con buenas calificaciones en estudio. Tampoco es por política mediante el apoyo de los congregantes con un voto o un hueso para que no se vayan de la iglesia. Fue Cristo el que te puso y nos pone a cada uno de nosotros en lo que nos toca hacer, en lo que nos toca hacer dentro del cuerpo de Cristo, y nos ha equipado para poder cumplir sus propósitos en las maneras correctas. Mira, Romanos capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Aleluya. Gálatas 1:1, Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó, aleluya, de los muertos. Gloria a Cristo. 1 Corintios 12, 11 y 12 dice,
a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. Nota, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Los dones y los talentos son de Dios, del Espíritu Santo, y él los reparte como él le plació. Primera de Corintios 12:18, gloria al Señor, dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como él quiso. Aleluya, gloria al Señor. Nota, ahora 1 Corintios aquí mismo en el 12:27 al 30, y terminamos con este versículo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todo. Cada uno tiene una función. Ahora, en este sexto aspecto, ¿verdad? A manera de resumen, vimos 5 cosas, ¿verdad?, que son necesarias para entrar cada uno en su ministerio. Número 1, dar gracias a Dios. ¿Cuál es la manera en la que tú y yo podemos culpar a Dios en las maneras correctas, la manera correcta, dándole gracias a Dios por todo? Esa es culpar a Dios en la manera correcta, agradecidos porque sabemos que Él está al control. Número 2, nuestro Señor. Cada día tú y yo tenemos una responsabilidad y un compromiso de dar el reconocimiento del señorío de Cristo, de dar el reconocimiento de que el Señor es en nuestras vidas, que Él es el que nos dirige, que Él es el capitán de la barca. Muchas veces decimos, es que Cristo va conmigo. Y una cosa es que tú y yo podamos tener a Cristo como copiloto, pero una cosa muy diferente es que Cristo sea el piloto de nuestra vida. Y es tiempo de que tú y yo dejemos de tener a Cristo como un acompañante, dejemos de tener a Cristo como copiloto, como compañero, y que Él sea el que maneje nuestra vida, Él sea el que tome el volante, Él sea el que tome el timón, y Él sea el que nos lleve en las maneras correctas. Gloria al Señor. Número 3, dice la palabra, el que me fortificó. La fortaleza viene del Señor. Cuando viene el cansancio, cuando viene la angustia, cuando viene la situación y el pensamiento de renuncia, recordemos que del Señor viene la fortaleza y en Él podemos permanecer seguros. La Biblia dice que estamos en el hueco de la mano de Dios. La Biblia dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. Y podemos confiar en esta palabra y podemos confiar en esta seguridad de gracia, que nada nos podrá separar del amor de Dios, porque no hay nada más grande que Dios. No hay nada más grande que Dios. Por eso nada nos puede separar de su mano. Número 4, me tuvo por fiel. Recuerda que la fidelidad del ministerio es por su misericordia y su gracia, no por los talentos y capacidades que cada uno de nosotros pudiésemos tener. Y número 5, poniéndome en el ministerio. Recuerda que el Señor llama, y a los que llama capacita, y a los que capacita prueba, y a los que prueba establece. Gloria al Señor, a fin de que podamos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Gloria al Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, amado Dios, amado Rey de la Gloria, te doy gracias, Señor, porque hoy podemos confiar plenamente que tú estás con nosotros. Y hoy te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos practicar y vivir en este sexto principio. Que cada uno de nosotros seamos conscientes, Señor, de que tú nos has hecho entrar en el ministerio. Padre, conforme a lo que estudiamos hoy, Señor, te demos gracias a Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Él es el que nos da la fortaleza, que Él es el que nos tuvo por fiel, llamándonos por su gracia solamente, y que Él nos puso en el ministerio, porque así a Él le plació. Padre, ayúdanos, Señor, en las maneras correctas a llevar tu palabra, a que cada uno de nosotros podamos tener un compromiso real y verdadero. Ahora, Señor, que regresaremos pronto a las reuniones presenciales, que podamos ser edificados,
que podamos tener un corazón dispuesto para servirte con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo. Ayúdanos, Señor. Oh, Ramán de Shender, gracias, Señor. Gracias, Señor.